Queridos asociados, aliados estratégicos y líderes de Maloca, les quiero compartir una buena noticia. En la reunión de la Asociación Mundial de Centros Interactivos, que se llama Association of Science and Technology Centers, ASTEC, que tuvo lugar en Albuquerque la semana pasada, la segunda semana de noviembre, hicimos una presentación muy importante sobre la reflexión acerca de si somos realmente organizaciones de aprendizaje para toda la vida. Adicionalmente participé como miembro de la Junta Directiva Mundial, lo cual es un gran honor porque pues Colombia es el único país en desarrollo que está en dicha junta directiva del más alto nivel, y paralelamente pues fortalecimos iniciativas tan importantes como la de el proyecto de mujeres y niñas en ciencia y tecnología, que en alianza con el Miami Science Center y con otras organizaciones del mundo se empezó a desarrollar con el apoyo económico de la National Science Foundation. Entonces son iniciativas muy valiosas. Pude también traer mucho material de organizaciones que se han renovado de una manera significativa, como el Exploratorium de San Francisco, que ustedes saben que fue el primer centro interactivo en el mundo, fundado por Frank Oppenheimer, el físico, en 1969. Este es uno de los centros más famosos en todo el planeta y al que todo el mundo quiere ir y del cual se quieren copiar. Queremos aprender lo mejor. Traemos toda la información y vamos a hacer una alianza con ellos, también del California Science Center, que les cuento, logró llevarse nada menos que el Endeavour, el transbordador espacial, para allá, y también tiene iniciativas muy interesantes sobre las cuales aprender. Adicionalmente, en Albuquerque visité, por supuesto, al gran centro de ciencias de esa pequeña pero importante ciudad que se llama el Explora, y pues toda la información está aquí reseñada para iniciar el proyecto de modernización también de nuestras áreas que tanta falta nos hace y que con el apoyo de ustedes llevaremos a cabo. Este mes no se lo pueden perder. La próxima semana, el 19, tendremos la conferencia de nuestro presidente de la Junta, el doctor Eduardo Posadas, sobre hacia dónde va la ciencia. Acuérdense que es gratuita la programación a las 6 de la tarde en el Cinedomo, y luego el 21 de noviembre contaremos con la presencia del doctor Rodolfo Ginás, quien también a las 5 de la tarde estará en un gran conversatorio sobre cerebro y educación, en conjunto con el neurólogo, el doctor Leonardo Palacios, que es decano de Medicina de la Universidad del Rosario, con el gran pedagogo, el doctor, que es también asesor nuestro científico, y además podremos nosotros disfrutar muchísimo celebrando el 15º aniversario de Maloca, del 1 al 7 de diciembre. Se nos han unido a este primer Carnaval de la Ciencia y la Tecnología otras entidades del país e internacionales. Tenemos, por ejemplo, una delegación de México, y podremos unir una cantidad de iniciativas de actividades de teatro, lúdicas, participativas, interactivas, experienciales sobre ciencia, tecnología e innovación aquí en el Centro Interactivo, y por nuestros medios virtuales. No se pierdan el primer Carnaval de la Ciencia y la Tecnología, que además es internacional. Entonces, queridos socios, amigos, compañeros y nuestros grandes aliados, gracias por escuchar. Esperamos que este noticiero corto pero importante, con buenas noticias, pueda enriquecerles muchísimo en sus ideas que nos dan siempre para fortalecer, mejorar y proyectar nuestra organización. Gracias a todos y una feliz semana.